6:34, enseguida Stephanie Macías, como les anticipé. La conversación con ella la empieza Joana de Torres para entender este embrollo. ¿No lo comienzo yo? Sí, tú. Ok, de los Estados Unidos. Comienzo yo, no hay problema. Stephanie, gracias por amanecer con nosotros. Supongo que te has desvelado también. Ok, lo primero que todo el mundo quiere saber. De los datos disponibles hasta ahora, según tu análisis y proyecciones, me digas, no, es muy difícil, no me puedo aventurar. No, de los datos hasta ahora, ¿quién puede ganar? No quién va a ganar. ¿Ya? ¿Quién puede ganar? Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Carlos, usted siempre haciendo preguntas difíciles. ¿El qué es primero, huevo o la gallina? Porque hoy, como vemos los datos físicos y no el Trump va adelante, los demócratas van a luchar para los votos de correo, especialmente en los estados industriales, especialmente en Pensilvania. El cinturón industrial es el que le va a dar la victoria a cualquiera de los dos. Recordemos que el cinturón industrial es Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Pensilvania en correo, en voto físico puede llegar la votación hasta el 12 de noviembre. Por eso es que el presidente Trump hoy día en la madrugada dijo que se declaraba ganador y que iban a hacer fraude y que no iba a tener que ir a la Corte Suprema si era necesario para parar esos votos. Qué interesante, ¿ves? Esto ayuda a entender este embrollo. Ya, porque nos decía hace un rato Anderson Boscan que cada estado tiene su propia regulación respecto a en qué orden procesa los votos, pero para mí es novedad que Pensilvania pueda recibir hasta el 12 de noviembre votos físicos, como tú dices. ¿Qué es eso? O sea, ¿votos por correo? Sí, cada estado tiene su regulación. Habían estados en los cuales solo se iban a recibir hasta el día de la elección, el día que físicamente llegaba la papeleta tenía que ser el día de la elección. Hay otros estados en los cuales si tu voto muestra que tú enviaste tu voto el día de la elección, eso significa que tú lo enviaste el día de ayer, 3 de noviembre, hasta que llega a tu estado, igual te lo recetan porque tú votaste el día de la elección. ¿Qué es lo correcto? Me parece a mí esto segundo. Lo último está fuera de tiempo simplemente, y es más, puede ser un factor que se induzca para o afirmar una tendencia o cambiarla. Sí, pero dentro del correo, bueno, dentro de toda la votación de correo, hemos visto que favorece a los demócratas y lo que se venía hablando de el físico favorece a Trump. Ok, tú mencionas el cinturón industrial. Pensilvania, hasta los últimos datos de esta madrugada, era 56-67 Trump, 42-14 Biden. Michigan era 53-65 Trump, 44-73 Biden. Y Wisconsin, 51-15 Trump, 47.34% Biden. Si se confirman estos liderazgos, ¿eso le da para remontar la diferencia con la que amanecimos? 238 Biden, 213 Trump. Sí, más que nada quisiera tomarme un segundo para hablar de Wisconsin. ¿Por qué hablamos de Wisconsin? Porque todos los estudios hablaban de que los suburbios se comenzaron a virar para Trump, para Biden. ¿Por qué los suburbios? Recordemos que quienes le dan la victoria a Trump en el 2016 es este cinturón industrial. Y se comenzó a hablar de esto porque los estudios hablaban que las promesas del presidente Trump hacia regresar el poderío industrial a esos estados no habían llegado porque fueron muy afectados, especialmente Wisconsin en la pandemia. Entonces, y los suburbios comenzaron específicamente en Wisconsin a cambiar sus demographics. Su demografía significaba que habían minorías, habían más jóvenes, y los estudios muestran que las minorías y los jóvenes suelen apoyar a los demócratas. En este caso no fue así. Y lo que estamos viendo en Estados Unidos es una sorpresa. ¿Por qué? Porque los demócratas esperaban un landslide, esperaban mayores resultados. Se habló hasta del famoso sueño de que finalmente Texas se vire hacia los demócratas, y esto no sucedió. Se habló sobre Florida, y esto tampoco sucedió. Estamos viendo una carrera muy apretada. Y la única sorpresa, parece mentira, nadie lo estaba esperando, es Arizona. ¿Por qué Arizona? Porque Arizona ha sido bastión republicano y solo ha sido demócrata en la época de Clinton
Y me parece que en 1952 los demócratas habían ganado Arizona y ahora estamos hablando con el 82% de conteos, Biden lidera por 5 puntos Arizona. Ese sería el único estado que ha cambiado de color. Ya, con este análisis me llevas al fondo del tema. De paso, Arizona es un estado ubicado en el sur oeste de los Estados Unidos, cerca de Nevada y Colorado, por si acaso. Ya, la capital es Phoenix. Y lo digo porque estudié una parte allí en 1978, etcétera. Stephanie, el fondo del tema es el que acabas de citar. Se ha producido un vuelco en las últimas 2 semanas y especialmente en los últimos 7 días, en donde la diferencia era relativamente holgada entre Biden y Trump, 6, 8 puntos, y de repente se reduce a lo que significaría 1 o 2 puntos, no en delegados, sino en votación. ¿Qué produce ese giro? ¿Qué le da esa remontada, para usar términos futbolísticos, a Trump? Ecuatorianamente hablando y coloquialmente hablando, Trump es una máquina haciendo campaña. Cuando un poco habíamos visto una campaña de Trump bastante cuidando sus formas dentro de lo que se puede, y de repente después del segundo debate lo liberaron y lo hicieron recorrer y llegaron a los puntos en los cuales, en los distritos específicos y los precintos en los cuales sabían que estaban débiles, y fue Trump y fue su familia y fue su hija Ivanka y fue su esposa, y se activó una campaña muy fuerte. Y recordemos, y esto es importante, en mi opinión, hay un antes y un después de la activación y la maquinaria, no quisiera decir maquinaria, el engranaje comunicacional de los grupos conservadores como son los evangélicos y los cristianos, después del appointment de Susan para la Suprema Corte. De la jueza. Porque el análisis era un poco que los conservadores estaban un poco distanciados de Trump, sentían que sus formas y sus fondos no iban de la mano, pero el momento en que Trump logra poner en la Corte Suprema un voto conservador, en reemplazo a la señora Ruth Bader, que había fallecido, se activa todo este engranaje comunicacional que, recordemos que en Estados Unidos los evangélicos y los cristianos tienen unas bases muy grandes y un contacto no solo telefónico, sino un one-to-one importante. Qué importante. Y algunos analistas dicen que eso fue uno de los grandes cataclismos de un antes y un después de la campaña. Qué importante para entender el fenómeno que está dando. Y una última cosa antes de seguir con Yolanda Torres. 6:42 estamos con Stephanie Macías, por si acaso, estratega política, quien es analista electoral también, una gran conocedora del sistema político y de elecciones de los Estados Unidos. Tú que te mueves en ese mundo, ¿quién ha sido el genio de la campaña? ¿Quién se dio cuenta de esta cuestión? Sé que hay varios, casi digo algo que no debía decir. Hay un latinoamericano que fue reclutado para la campaña de Trump en el último mes solo para trabajar el voto latino. De paso, esto es confidencial, casi se me sale. Pero ¿quién es el genio allí? Así como tuvo uno en su época Clinton. ¿Quién es el estratega allí? Dicen muchos que Jared Leto, el yerno. El yerno, la primera campaña, le contábamos me parece que en la entrevista anterior, una anécdota, que dicen que cuando llegó la primera campaña Trump, Jared Leto, el yerno del esposo de Ivanka, llegó con unos, como ellos les dicen los geeks, unos nerds, y se encerró en un cuarto por 48 horas. Y la campaña seguía. 48 horas después, Jared sale con su mapa y dice: estamos haciendo todo mal, vamos a ir a este. Y tú me dijo, pobrecito, él no sabe. Y resultó que esos eran los precintos y los distritos en los cuales había un turnout y se podían virar la elección, y así fue. Entonces ganó lo que ahora ya se venía ya hablando en política del microtargeting, logró que Trump ganara como no se esperó versus Hillary Clinton. Ok, se escribe Jared con doble R, J-A-R-R-E-D, Leto, L-E-T-T-O. No, Jared, y ahorita mientras hablo contigo pienso que el apellido está mal. Es Jared y el apellido es, disculpa, ya viene a mí. Lo que quiero también... Qué bueno que te olvides tú también, qué bueno que te olvides, tienes la mitad de mi edad y te olvidas. Yo cuando me olvido un nombre me entra el trauma, el Alzheimer, qué bien, dale. No, pero lo que también tenemos que hablar, porque es importante para nosotros como latinoamericanos,
es que de llegarse a confirmar un poco que el Trump gana, se desmitifica el voto de bloque de los latinoamericanos, del voto latino y el voto hispano. ¿Por qué esto es importante? Porque antes hablábamos de que los hispanos votan, los cubanoamericanos votan por republicanos y los latinos votan por demócratas. Ese ha sido un poco el mito de siempre, la muletilla de los latinos votan, los hispanoamericanos votan en bloque. Y estas elecciones se ha demostrado que no es así. Recordemos que Biden en el último debate hace un ofrecimiento y dice que en los primeros 100 días de su gobierno generaría una reforma migratoria para la inclusión de millones de jóvenes indocumentados latinoamericanos. A pesar de esto, se está hablando que Biden no obtiene la mayoría de los votos latinoamericanos. Y en este caso específico, Florida. ¿Por qué hablamos de Florida y de los hispanos? Porque normalmente en Florida, de nuevo, los cubanos siempre han votado por republicanos, y de ahí Miami-Dade, que es un condado, tendía a ser demócrata. Ajá. En el día de hoy, los resultados reflejan que Miami-Dade se ha volcado a los republicanos. No solo que se ha volcado a los republicanos, Miami-Dade le acaba de dar dos senadores republicanos a los republicanos, cuando antes habían senadores demócratas. Qué interesante. Tiene mucho que ver también la presencia de una gran corriente migratoria venezolana allí. Ya te tengo el apellido, es Jared Kushner. Kushner, perdón. Aquí hay un investigador venezolano rapidísimo. Ok, Yolanda Torres quiere proseguir la conversación contigo. Estamos desmenuzando las elecciones en Estados Unidos y entendiendo este fenómeno que acaba de ocurrir en los dos sentidos, electoral y político. Yolanda continúa con Stephanie Macías. Stephanie, qué interesante, la verdad. Te habla Yolanda desde Quito. Hola, Yolanda, buenos días. Los resultados temporales que tenemos hasta ahora eran de alguna forma previsibles. Sin embargo, las encuestadoras le daban una mayoría inmensa a Biden. ¿A qué se debe este repunte de Trump? ¿A lo que ustedes anotaron? ¿O también hubo un fracaso de las encuestadoras o quizás un voto vergonzoso frente a las preguntas de las mismas? Buenos días, qué gusto estar contigo, Yolanda. Encantada. ¿Qué es lo que sucede? Recordemos, y me permito solo un momento ir atrás para hablar sobre el 2016 y las encuestas, porque en las encuestas, al darle la victoria a Hillary Clinton, y no fue así, los encuestadores hicieron mea culpa y revisaron sus bases de datos y sus abordajes y cómo usaban sus matrices. Y ellos hablaban de que en su momento no contabilizaban a ciertos precintos, a ciertas zonas urbanas, suburbios, y al famoso, que ya después de la campaña de Trump se hizo famoso, el adulto blanco sin educación universitaria. Estos reajustes en las encuestas y la inclusión de minorías, no solo afroamericanas, latinas, sino también de los suburbios y de los que antes no estaban siendo encuestados, en este caso todavía no podemos decir que han fallado las encuestas. Lo que sí podemos ver es que los últimos 15 días la activación de la campaña de Trump ha dado los resultados que ellos esperaban. Ok, se cortó ahí un rato, no sé si puedes repetir esta última parte, tuvimos problemas con la transmisión. Perdón, hablábamos de que los encuestadores habían identificado ciertas falencias en su encuesta, especialmente en los suburbios y en lo que ahora ya es famoso, que se habla de los adultos blancos no educados universitarios, donde en las encuestas nacionales no los incluían, y ahora sí los incluyeron. Pero de todas maneras, la diferencia que las encuestas arrojaban a favor de Biden era mucho mayor de lo que estamos viendo en este momento. Más bien, quienes manejaban Big Data le daba una diferencia menor a Biden sobre Trump, ¿no? Ustedes hablaban sobre los grupos hispanos y
tanto tú como nuestro anterior invitado, Anderson Boscan, coinciden en que ya no es ese voto unificado, no se puede hablar de un grupo que vota específicamente, o sea, igual. Y también podría tener que ver con que los hispanos ya tienen muchas generaciones, familias de generaciones de edad, o sea, muchos se han incorporado al sistema norteamericano. Ahora, ¿cuáles son los principales temas por los cuales tanto los hispanos como los white collar que llaman, ¿no? Acudieron a votar por Trump? ¿Cuál es el tema principal? Quizás el económico, el empleo, el trabajo, no sé, te pregunto. Yo lo sugiero. En este momento tenemos que hablar de diferentes bloques de minorías, en especial los latinos, los hispanos ya se dividen en bloques. El bloque cubano, de los venezolanos, especialmente en la Florida, donde la campaña de Trump se manejó con terminología muy cercana. Se hablaba, recordemos que para nosotros el término castrochavista es un término que nos es familiar. Los republicanos comenzaron a usar esa terminología en Florida y vimos los resultados. De ahí podemos ver que los números hablan de un unemployment. Había un bloque, un porcentaje importante de latinos que tenían trabajo. Los índices de desempleo en los latinoamericanos y en los hispanos era inferior al de muchas minorías. Esto, por supuesto, ha beneficiado a Trump. Pero también hablamos de grupos de primera, segunda y tercera generación. Los de tercera generación ya sienten su sentido de pertenencia y se ven como americanos. Entonces ya hablan sobre seguro social, sobre trabajo, sobre impuestos. Segunda generación todavía no está todos regularizados y conocen a familias no regularizadas, pero ellos ya tienen y acceden al sistema social y a la educación. Y de nuevo, la primera generación o los recién llegados anhelan por una regularización, y especialmente en el caso de Trump hemos visto y recordamos las imágenes de la separación de hijos y padres, recordamos lo que le hablaban sobre las cárceles, lo que les decían coloquialmente las cárceles de niños, y cómo reforzó los sistemas migratorios, especialmente en las fronteras. ¿Cuándo se cierran oficialmente los escrutinios? Los escrutinios normalmente se cerraron ayer, pero la contabilización suele depender por estado, pero normalmente es 1 o 2 semanas después. Tienes razón, es la contabilización, 1 o 2 semanas después. ¿Qué puede pasar en este tiempo? 100 millones de personas hicieron el voto anticipado. Trump, mientras tanto, no puedo decir que amenaza, anticipa que va a sacar ejércitos de abogados y que él va a cuestionar esto. ¿Puede haber debido a la polarización en Estados Unidos en estas elecciones, puede haber revueltas o puede haber algún tipo de violencia derivado de este tiempo en donde va a haber incertidumbre? De hecho, se espera que eso sucediese al punto en el cual New York Times sacó un estudio en el cual 76% de los encuestados sentían inseguridad y sentían un poco de preocupación por la institucionalidad de la democracia. Hemos visto en diferentes reportajes como Washington, Pensilvania, California, amanecieron con sus comercios puestos estos plywood enormes para proteger de lo que se supone pudiese ser las protestas. Es lo esperado. Recordemos, y es importante, Estados Unidos no cuenta con un Consejo Nacional Electoral como muchos de los países que conocemos. Al no tener un ente rector como en muchos países, la querella va hacia la parte legal. Te toca si el presidente Trump o Biden tuviese algún malestar o una queja, toca ir a la parte judicial. Por eso es que escuchamos que el presidente Trump dice, iré a la Corte Suprema. Le tocará a la Corte Suprema del Estado y de ahí la Corte Suprema Nacional, frente a la ausencia de un Consejo Nacional Electoral. Interesante. Finalmente, ¿qué pasa si hay un pedido para un recuento? Creo que estamos hablando de 130 millones de votos.
No sabemos lo que pudiese suceder, sí sabemos lo que sucedió. Cuando Bush y Al Gore, recordemos que la campaña de Al Gore pide reconteo de votos en Florida a la Corte Suprema, la Corte Suprema niega ese pedido de votos, aduciendo que no existía ninguna prueba de anomalías que pudiese justificar una apertura de urnas y un conteo de nuevo. Muy bien, o sea que no es tan fácil, no es que una parte pide el reconteo de votos y se le otorga. Además me imagino que en este estado federal será también por estados que se acepte ese reconteo o no. Y ahora que existe la nueva jueza conservadora, hay mucha gente que dice que se generan dudas razonables, porque entonces ahora cuando Trump haga el reconteo y vaya a la Corte Suprema, tendrá mayores votos. Eso es un camino largo por caminar todavía. Muchas gracias, Estefanía, por mi parte. Gracias. Vamos contigo, con Carlos Vera desde Guayaquil. Stephanie, para una última cuestión. Si se da este proceso de impugnación de resultados, institucionalmente entiendo que Trump debe acudir a la Corte Suprema, y como él tiene mayoría allí, ¿cabe suponer que sería atendido favorablemente? Es hilar muy fino. Para llegar allí tienes que primero pasar por la Corte Suprema local, de ahí pasas a la Corte Suprema Nacional. Veamos qué sucede, porque al final del día sí creo que el battleground va a ser Pensilvania, y siempre se habló de Pensilvania. ¿Por qué? Porque pudiese ser que los votos físicos den la victoria a Trump y los votos por correo den la victoria a Biden. No me quisiera adelantar porque creo que hay mucha tela todavía por cortar. Ok, ¿te podemos molestar otra vez mañana? Encantada. Ok, 6:56. La claridad de Stephanie Macías y la versación en el sistema son fundamentales para entender didácticamente. Ya habla como que te está dando clases, ya responde así lo que está pasando en los Estados Unidos.